10 minutos han pasado de las 10 de la mañana. Queridos oyentes, en un rato nos metemos en nuestro acertijo musical, porque hoy es viernes y tenemos que develar la incógnita de nuestro juego y tenemos que hacer los sorteos, por supuesto, por los premios habituales. Pero a esta hora de la mañana, tal como anticipamos, es un momento de relax. Y hoy les digo que va a ser de especial relax porque nos vamos a meter con los amigos de Artur a hablar de viajes en crucero. Hola Mauricio Latorre, buenos días, ¿cómo andás? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien, bien. Vos sabés que deben existir un montón de fantasías respecto a los viajes de crucero en la gente, digo, pensando en lo que debe ser viajar en un crucero, en toda esta cuestión. Y quería preguntar un poquito por eso, por la experiencia de viajar en crucero. ¿Es tan distinta? Digamos, es muy diferente a lo que uno puede en principio imaginar y fantasear. Mirá, a ver, depende de la fantasía de cada uno. Más vale, ¿no? Pero, sí, por supuesto. Es una experiencia diferente, y es una experiencia. Aquellos que por ahí tenemos la posibilidad de hacer todo tipo de viajes, y que hacemos en hoteles, y que hemos tomado autos de alquiler, y la opción del crucero, en ese caso es una opción muy cómoda. Ajá. Vos tenés en cuenta que estás en un hotel 5 estrellas, flotante. Cuando hablo de flotante, a veces la gente se imagina que los barcos se mueven mucho. Y que es verdad, hay una gran fantasía sobre eso. Hoy estás dentro de un barco, en la parte central de un barco significaría en la parte central de un shopping. Claro. Realmente son muy grandes, hay barcos de casi 350 a 400 metros y algunos más. Pero básicamente hay muchas formas de crucero, hay muchos cruceros. Nosotros tenemos cruceros del Caribe, que son aquellos que recorren las islas del Caribe. Tenemos los cruceros que vemos en Argentina y solemos ver en Buenos Aires, que son los que hacen la costa de Brasil, que son normalmente de Costa Cruceros y de Rosa, y perdón, no me sale la otra. No importa, bueno, porque son de acá, digamos. Exactamente, son barcos italianos, bien, pero que vienen y hacen la temporada de verano. Tenemos cruceros por los ríos de Europa. Me contaba fuera del aire de eso. Exactamente. Tenemos cruceros por el Amazonas. Mirá vos. Por el río Amazonas, que hacen aproximadamente 5 o 6 días recorriendo todo el Amazonas. Tenemos cruceros por la Antártida. Es cierto, claro. Tenemos cruceros que llegan a la Antártida, que llegan a las Malvinas. Ahora en la época de verano vienen los cruceros, normalmente los de Europa del Norte, que puede ser Celebrity, puede ser Norwegian, que hacen normalmente el recorrido, salen de Buenos Aires, hacen toda la Patagonia, hacen Ushuaia, algunos hacen Antártida y Malvinas, o algunos hacen Antártida, y luego vuelven por todo el sur de Chile y terminan en Santiago de Chile. Mirá vos. Bien, es un crucero diferente, porque a veces uno habla de cruceros y te imaginas playa también. Sí, claro. Son cruceros diferentes, pero que realmente se toman mucho y son realmente excelentes. Bien. Con un servicio a bordo excelente. La vida del crucero es una vida muy relajada. Tenés un hotel, tenés piletas, tenés actividades, tenés bares, tenés diversión. Y después todos los días estás parando en un lugar diferente. Bien, eso es interesante contarlo. Quería preguntarte en principio porque esta cuestión de la fantasía sobre el riesgo de los cruceros, ¿no? El riesgo de estar en el medio del mar y que venga una tormenta y que el crucero se empiece a mover. Pero en realidad, digamos, habitualmente nada de eso sucede porque, digamos, hay continuamente también un control de las cuestiones climáticas y los barcos no van a salir a mar abierto a correr el riesgo de que algo pueda suceder, ¿no? Todo eso está absolutamente monitoreado. Creo que el crucero de pasajero, el último que se hundió fue el Titanic. Claro. Me parece, claro. ¿no? Creo que no. Nunca ha pasado a mayores. Hay cruceros que han atravesado tormentas, pero hoy estos cruceros tienen una tecnología, en realidad, que primero que pueden anteponerse a cualquier tipo de tormenta o de inconveniente climático. Claro. Bien. Y segundo, que pasa y se pueden mover un poco más de lo normal, pero vuelvo a repetir, estamos hablando de cruceros de 3 cuadras y media. 4 cuadras. Claro. Estamos hablando de cruceros más altos que el Hotel Col. Claro. Bien, entonces que a veces tomás dimensión cuando te pones abajo, a veces vas a los puertos, es verdad, y te acercás, lo ves de lejos y decís, es enorme. Ahora, cuando vos te acercás realmente, son edificios andando. Claro. Entonces adentro no te das cuenta que estás navegando, realmente. Está, en el último crucero que hice había un teatro con capacidad para 2.800 personas. No sé cuántos teatros hay en Buenos Aires que tengan capacidad para 2.800 personas. Bueno, estaba en un teatro, no estaba en un barco. Claro, tal cual. Bien, con actividades,
La gastronomía normalmente de los cruceros es excelente. Claro. Bien. Y después, por sobre todas las cosas, hay cruceros de lujo, claro, de mucho lujo, y hay cruceros de tipo turista. Claro. Es más, en el mismo crucero vos tenés diferentes tipos de habitaciones. Tenés la habitación tipo camarote, claro, que algunos no tienen ventana, otros tienen ventana, otros tienen balcón, claro, otras son suite, que son mucho más grandes. Entonces, el barco es como si fuera un hotel. En las generales, ¿se duerme bien en el... Yo nunca tuve problemas. Nunca tenés problema para dormir igual. Yo normalmente no tengo problemas para dormir, pero tampoco lo tuve en el crucero, que recuerde. No, pero quiero decir, es cómodo, las camas son habitualmente espaciosas, tenés lugar, en ese sentido es una habitación de un hotel, claro, las camas son camas king, normalmente de 1,80 a 2 metros. Te vuelvo a repetir, después del tipo de crucero depende a veces las dimensiones. Por ejemplo, hay cruceros más chicos. Los cruceros que hacen el Egeo, toda la zona de Grecia, Turquía, son normalmente barcos más chicos, claro, que suelen moverse un poco más esos. Bien, al ser barcos más chicos, claro, y el Mediterráneo y el Egeo son mares un poquito a la noche que se pueden mover un poco más. Entonces las habitaciones son un poco más chicas, los camarotes son un poco más chicos, pero bueno, nada, si vos querés recorrer muchas islas de Grecia, lo tenés que hacer en un crucero. Claro. Si no, no hay forma, digamos, física de poder hacerlo. Te entiendo. Y bueno, y el crucero va parando todos los días en una isla diferente, en una playa diferente. Normalmente desde el crucero podés contratar actividades y excursiones que te llevan guiados. Claro. Entonces, tenés una dinámica en el crucero que a veces no lo tenés estando en un lugar determinado. Bien. Y en el Caribe pasa lo mismo. En el Caribe, barcos, si tenemos hoy la posibilidad, nosotros en los fin de los 90 no teníamos visa para entrar a Estados Unidos, entonces teníamos muchísimas opciones más de cruceros. Claro. Y muchas de esas opciones de cruceros eran en el Caribe. Entonces vos decís, che, me tomo un crucero desde Miami y hacemos 8 islas del Caribe. Claro. Bien, hoy no era imposible hacer 8 islas, Claro, 7 islas claro. del Caribe, si no lo haces en un crucero. Entonces todos los días parabas en una isla diferente. Bien. ¿Hay una fecha preferencial del año en la que convenga? Por supuesto que depende de dónde vaya, ¿no? Lo mismo Europa o Caribe o acá Brasil o incluso la Antártida. Dependerá un poco de eso, ¿no? Del lugar, el destino elegido. El destino es fundamental en Claro. cuanto a las fechas, exactamente. Por ejemplo, si vas a Europa, ten en cuenta que el verano nuestro, los barcos no están andando. ¿Por Claro, qué? claro. Porque tenés invierno. Que son un crudos, barco claro. que te haga el Rin, por ejemplo, desde Alemania hasta Praga, vas a tener la mayoría de las ciudades nevadas. Claro. Bien, entonces es imposible. Pleno invierno nuestro, Antártida y Malvinas no se puede visitar. Entonces, cada crucero, cada recorrido tiene una temporada normalmente ideal. ¿Está? Y después las de Caribe son todo el año. Claro. Contame un poquito de esos cruceros por el interior de los ríos de Europa, que no sabía que existían, pero que te dan una visión diferente también de pasear por Europa. Son diferentes. No muchos lo conocen, pero para mí es una gran opción para recorrer Europa. Normalmente Europa está atravesada por ríos, inclusive las grandes ciudades de Europa tienen un río que las atraviesa. Bueno, ese río normalmente es una gran ruta económica en Europa. Claro, Bien, claro. O sea, tenés las carreteras y los ríos. Bueno, hay muchos cruceros que hacen diferentes ciudades, o diferentes recorridos, por ejemplo, de Europa en barcos. Los barcos son más chicos, son de 2 pisos normalmente, y van parando todos los días en una ciudad diferente. Bien. Tener en cuenta que parar, un ejemplo, en Ámsterdam, te paran frente a la estación terminal de Ámsterdam, Claro, que es claro. pleno centro de la ciudad. Claro. Entonces vos tenés el barco parado en pleno centro de la ciudad. Lo mismo ocurre con Bruselas, lo mismo ocurre con Gante, que es una ciudad preciosa. Claro. Lo mismo ocurre a aquellos cruceros del Rin, los cruceros por el Volga. Claro. Bien, o sea, son todos recorridos especiales que solamente llegás, y ciudades y pueblos que llegás solamente con el crucero. Claro, es como estar en un hotel en el medio del centro, ¿no? En el centro de la ciudad. En el medio del Claro. centro de la ciudad. Claro. Y lo que te contaba hace un ratito, normalmente estos barcos tienen 2 pisos máximo, y en la parte superior, digamos, el tercero es una gran terraza. Entonces O sea vos que a la tenés- tarde puedes salir a disfrutar el martini, el Gancia o el café, mirando en de ese frente orden, a Gante. en ese orden, digamos. Claro. Y exactamente, o navegando el río. Claro. Y lo que te contaba, o sea, ese río es una gran ruta. Es como si estuvieras en una autopista Claro, bien claro, de claro, barcos, claro. porque, bueno, gran parte de la parte económica de Europa pasa por esos ríos. Claro. Así que realmente son muy interesantes. Y ahí te olvidas del riesgo de la cuestión climática. Si te da un poco de vértigo esto de subirte a un barco en eso plena sí mar. no, eso sí no se mueve. Ahí Eso no parece tenés, que claro. no hay forma. Eso parece que es río.
Claro, Así claro, que claro. eso no, parece que estuvieras parado directamente. Mauricio, en cuanto, por supuesto, un poco nos dabas también el panorama hace un ratito cuando hablabas de que podés encontrar diferentes comodidades y servicios dentro de, o niveles de servicio dentro de un crucero, pero quería preguntarte en general la cuestión precios. ¿Es un viaje que puede salir mucho más caro que hacer un viaje en avión hasta el Caribe, por ejemplo, y disfrutarlo ahí en un hotel 5 estrellas? Mirá, los cruceros, lo más importante de todos es tomarlos con la mayor cantidad de tiempo posible. Claro. Los cruceros cuando salen a la venta, las temporadas, salen con muchas promociones. Bien, ¿qué pasa un poco de lo que hemos hablado con los Hablamos aviones? siempre ¿Te acordás de este tema, sí. de estas tarifas dinámicas? Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que cuando mayor demanda hay, va a tener una tendencia a aumentar. Y si hay mayor demanda, quiere decir que se están contratando y se están quedando sin camarotes. O claro. sea que a medida que se van llenando los camarotes, van aumentando los precios. Ajá, bien, pero se arrancan en muchos casos, por ejemplo, los cruceros que hacen Brasil, a veces tenés 2x1, tenés de una pareja, viaja el menor gratis. Hay un montón de promociones, pero siempre hay que agarrarlas con tiempo. Y las de Brasil ya hoy en día se contratan de un año para el otro. Eso te iba a preguntar, ¿las de Brasil cuándo se hacen habitualmente? ¿O Brasil tiene todo el año? Brasil Brasil arrancan normalmente en diciembre y terminan en marzo. Bien, o sea que, digamos, hoy se pueden contratar, digamos. Sí, es más, ya están en pleno proceso, o sea, las promociones las tuvimos hace 3 meses, por ejemplo. Claro, bien. Aprovecho para preguntarte cuestiones de prácticas. La carga que llevo, mi equipo, para viajar en un crucero, ¿hay restricciones, tantas restricciones como en un avión? ¿O es como en un avión? También existen los low cost, digamos, dentro de los cruceros. Gracias a Dios todavía no, pero el proceso, digamos, de equipaje es muy similar al de un avión. Ir a un puerto a tomar un barco, tenés que dejar la maleta por un lado, tenés que hacer un check-in, dejar la maleta en una cinta y esa maleta la ves en tu habitación. Bien, o sea, en ese sentido está un poco más cómodo que el avión. Claro. Pero no tenés por tanta ahora, restricción. Y por ahora no hay restricciones. En algunos tenés una maleta por persona, una maleta grande por persona, pero no tenés problemas mayormente de peso y ese tipo de cosas. No, por ahí aparece un low cost donde te dan el remo, ¿viste? Antes de subir y ahí decís, bueno. O un tendal para lavar la ropa, algo por el estilo. Por ahora, bueno, hay barcos. Hay una cadena muy importante de Europa que se llama EasyJet, que fue la primera low cost de aviones. También tiene los Easy Line, que son los cruceros. Mira. Que son cruceros que se sacan con poco tiempo de anticipación y que también son muy dinámicas las tarifas, pero normalmente son más baratas. Claro, y están acotadas por ahí en servicio, ¿no? Depende de lo que uno quiera, quiero decir. A ver, sí, digamos sí, ¿no? Digamos que por ahí el servicio, la gastronomía tenés menos opciones, pero no dejan de ser buenos igual. Bien. Son buenas opciones. ¿Lo mejor que te haya pasado adentro de un crucero? ¿Que recuerdes? Bueno, recuerdo mucho estos cruceros de río que yo te digo. Los de Europa. Sí, realmente, ten en cuenta que en un crucero mediano entran unos 2.200, 2.500 pasajeros aproximadamente y otro tanto de tripulación. Estos cruceros tienen 200 pasajeros. Claro. Y aproximadamente unos 20, 25 de tripulación. O sea, termina siendo como una gran familia, ahí digamos. Está. Normalmente conoces a todo el mundo. Todos los camarotes tienen ventanales que dan al río, todas cabinas externas. Y realmente, nada, nosotros hemos tomado españoles, por ejemplo, y es como estar en tu casa. Realmente está muy bien, haces una convivencia cercana. Mucho más cercana, mucho más amable, te sentís más como en tu casa realmente. Y bueno, y eso hace que el compartir día a día, la gastronomía de esos barcos al ser de menos gente también, es una gastronomía mucho más personalizada. Mirá. Bien, entonces, bueno, pero la verdad que siempre he tenido grandes experiencias. ¿Y alguna experiencia que no haya sido tan buena y que digas, no, a partir de esto que me pasó en un crucero, no voy a buscar esto, porque no... No sé si personal, pero sí me suele ocurrir en los barcos estos extremadamente grandes, es que es mucha gente. Claro. Bien, si hay alguien que dice, no, mira, yo quiero unas vacaciones tranquilas, no quiero ver mucha gente, no son estos cruceros masivos la idea de esas vacaciones. Bien, es un buen dato ese, es un buen dato, porque por ahí uno dice, no, me voy de vacaciones a descansar un voy poco, a descansar a un crucero y que la pileta sea para mí, entonces olvídate, eso no va a ser en un crucero, sobre todo en estos cruceros grandes, ¿no? Después hay cruceros mucho más exclusivos, por supuesto, son más caros también, pero
no sería la opción, digamos, para el tipo que quiere aislarse un poco del mundo, no sería el crucero. Bien, me contaste hace un ratito que hay planes de viaje en cruceros a Brasil, y ustedes ¿qué otros tienen para ofrecerlos? ¿Del Caribe? Nosotros los tenemos a todos, tengo los de los ríos de Europa, tenemos Caribe, tenemos estos que te dije de Antártida, Malvinas, ahora que vienen para el verano, tenemos los de Alaska. Ah, mira. Bien, Alaska también, hay unos recorridos que se hacen todo lo que es Canadá, Estados Unidos y crucero por Alaska. No he tenido la posibilidad de hacerlo, pero dice que son increíbles realmente. Tenemos los cruceros de Grecia, por supuesto. Claro. Eso es todo el año, eso tenemos cruceros todo el año. Así que bueno, en realidad la oferta que tenemos es casi similar a la que tenemos de hoteles. Mauri, gracias por haber venido a contarnos hoy de esta experiencia que seguramente para muchos anime a muchos o a pocos, no importa cuántos, a probar alguna vez. ¿De qué se trata esto de vivir unos días en un crucero con un montón de gente que no conoces? Ni hablar. Yo creo que es una gran experiencia que en algún momento, si podemos, la tenemos que tener y la podemos hacer, pero básicamente que la gente se anime. Claro. Bien, que se anime. A veces si los tomas con tiempo, los costos realmente son más económicos que tomar unas vacaciones, digamos, estándar en algún destino de playa de afuera. Bien. Pero bueno, nada, hay que embarcarse en esta experiencia. Gracias, Mauri. Gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana. Mauricio Latorre en la mañana de la radio, los amigos de Idertour, hoy con cruceros. Estar en Orsay es como estar colgado de la palmera.